a los Corintios y les dice en este verso, dice, ni tentemos al Señor, dice, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Entonces, estábamos hablando acerca de lo que es el tentar a Dios. E incluso les hacía yo una pregunta la semana pasada de que para usted tal vez, me corro un poquito para acá, para usted qué era eso de tentar a Dios. Entonces, a ver, ¿cómo podemos conciliar el qué es el tentar a Dios? Y entonces a veces, incluso les voy a dar una clave esta mañana. Cuando hay algún concepto que a veces se hace difícil explicar y que usted dice, bueno, yo lo tengo como ahí, como en la puntica de la lengua, pero no sé cómo decirlo. Hay conceptos que a veces son difíciles de explicar, pero que se hace más fácil explicarlos a través de los ejemplos. Entonces, y en este caso creo que es muy acertado el usar los ejemplos del Antiguo Testamento para nosotros poder entender lo que es el tentar a Dios. Porque como estuvimos mirando, ya el día sábado, pues no puedo retomar todo lo que se habló allí, pero como estuvimos viendo el pueblo de Israel en el desierto, ellos tentaron a Dios. Aquí, de hecho, el apóstol Pablo nos está dando una referencia de cuando el pueblo allá tentó a Dios y entonces vinieron serpientes, se levantaron serpientes que comenzaron a morder al pueblo y que llevaron a la muerte de muchos de los del pueblo. Decía que aunque vino el juicio de Dios, escuche esto, aunque el juicio de Dios vino, pues también hubo gracia de Dios. Por eso yo les decía en alguna ocasión que a veces nosotros decimos que el pueblo de Israel, que allá es, digamos, es solo ley y aquí es solo gracia. Y entonces y usted se pone a mirar y ni allá es solo ley, ni aquí es solo gracia, como que hay una mezcla. De hecho, allá también hubo gracia. Escúcheme bien, allá también hubo gracia. Y cuando el pueblo de Israel pecó, pues Dios también en su gracia, aunque vino el juicio de Dios, pero pues Dios les dio una salida, que ya lo leímos, de la serpiente de bronce que Moisés levantó, y el que miraba a la serpiente, aunque hubiese sido mordido por una serpiente, pero pues no moría, sino que automáticamente eso le salvaba la vida. Pero, aunque vino la gracia de Dios, muchos perecieron. Antes de eso, pues claro, muchos perecieron y eso fue lo que llevó a que el pueblo entonces se humillara y el pueblo reconociera. Entonces nosotros debemos de tener cuidado porque no podemos pensar siempre de que es que no, pues como Dios es bueno y la gracia de Dios, porque recuerde, aunque la gracia vino, para muchos no hubo la oportunidad. Escúcheme eso, para muchos. ¿Y usted cómo así que para muchos no? Pues para los que ya habían perecido. ¿Sí? Entonces, entender de que yo no puedo, digámoslo de esa manera, no puedo jugar con la gracia de Dios. Entonces se nos habla acerca de tener cuidado para no tentar nosotros al Señor. Y estuvimos viendo también algunos pasajes allí del Antiguo Testamento decía para entender lo que es la tentación. Encontrábamos que el pueblo se quejaba, que el pueblo murmuraba contra Dios, que una de las cosas que ellos decían es ¿por qué nos hiciste subir? O sea, ellos le preguntaban ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Eran las declaraciones, las quejas más bien que el pueblo hacía. Este pan, decían ellos, este pan tan liviano, este pan se convirtió en algo fastidioso para mí. Hermano,
Alguna vez enseñando acerca de Malaquías, del libro de Malaquías, encontrábamos allí cómo en los mismos sacerdotes se llegó a menospreciar el templo, se llegó a menospreciar el altar, se llegó a menospreciar incluso los panes que se presentaban allá en la presencia de Dios. Y vino la queja de parte de Dios. Ustedes me han menospreciado, ustedes me han tenido en poco. Bueno, esa es una manera como el pueblo, él está tentando a Dios, porque decíamos, ¿qué es tentar a Dios? Entonces, algo que decíamos es que tentar a Dios es cuando la persona se queja de la provisión de Dios. Cuando se queja de la provisión de Dios. Cuando la persona desprecia las bendiciones de Dios. A esto, claro, ya que lo vamos entendiendo, le podemos ir ahora sí ir dando aplicaciones en nuestra vida. Entonces, la provisión de Dios. Hermano, el tener alimento en la mesa, uno debe de ser agradecido. Escúcheme eso, uno debe de ser agradecido. Sé que muchos de los que están aquí en este devocional tuvieron que pasar situaciones difíciles. Yo alguna vez les he contado de lo que a nosotros nos correspondió vivir en nuestra niñez, pero sé que para muchos, digamos, no son ajenos a eso, porque hay quienes están acá que me dicen, hermano, yo viví situaciones similares. Tener que aguantar hambre tal vez en algún momento, tener que acostarse uno sin comer o tener que andar con los zapatitos rotos. A ver, yo le pregunto, ¿cuántos acá llegaron a andar con zapatos rotos? O ir a la escuela con zapatos rotos. ¿Cuántos tuvimos que de pronto esperar que otro, digamos, de la misma familia se aburriera con unos pantalones o se aburriera por allá con una blusa y nos la pasara para nosotros poder tenerla? ¿Sí? Entonces, y eso, hermano, eso muchos lo han tenido que vivir y por eso uno aprende a ser agradecido. Pero no falta aquel que todavía, que como nunca vivió eso, que como nunca pasó eso. Entonces muchas veces se sienta frente a la comida, le sirve una comida, usted lo escucha cómo habla con desprecio, algunos han sido capaces de tirar la comida al piso porque no les pareció agradable. Entonces, no, es que esa carne, que esa carne está muy dura y el otro allá ni siquiera la puede probar, no tiene la capacidad de probarla y se está quejando porque está muy dura. Entonces, el quejarse de la provisión de Dios, esta casa tan horrible que tengo, esto, no, qué cosa tan terrible acá nosotros en esta miseria. Entonces, y claro, y muchas veces la persona se pone a compararse con otra, con lo que el otro tiene, y pues claro, usted se compara, y de hecho no se compara con el que está en una condición más difícil, sino con el que de pronto está en una mejor condición. Y es la manera de la persona encontrar, dice, vea, tengo razones para quejarme. Pero hermano, de todas maneras, la persona debe saber que está mejor que muchos. Escúcheme eso, que está mejor que muchos. Entonces, quienes hemos pasado situaciones difíciles, yo creo que una de las cosas que nos ha llevado en medio de la situación difícil es a darle gracias a Dios, porque uno ve que por lo menos no está como otros están, ¿cierto? Entonces, o sea, es difícil mi situación, pero sería más difícil si estuviese de tal manera. Pero no, la persona en este caso tiende es más bien a quejarse de la provisión de Dios, a despreciar las bendiciones. Entonces, lo que Dios le ha dado, lo trata con desprecio. La familia es una bendición, la esposa es una bendición, el esposo es una bendición, los hijos son una bendición, pero muchas veces la misma persona que tiene
se encarga de despreciar, se encarga de menospreciar, de tener en poco, y se la pasa es peleando y se la pasa discutiendo en vez de estar agradecido o agradecida de tener una familia. El otro allá está llorando, la otra está llorando porque no puede tener hijos. Y este tiene 3, tiene 4 y entonces está llorando porque tiene muchos. ¿Sí ve? Entonces, hermano, ese desprecio de las bendiciones de Dios. O decía también, poner a prueba la paciencia de Dios. Eso era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo con Dios. Entonces ellos, y no sé, ese problema del ser humano de creer que nosotros a Dios lo tenemos que poner a prueba. O sea, no es Dios el que prueba al creyente, sino que es el creyente el que prueba a Dios. Y entonces el creyente el que le está diciendo a Dios, vea, si usted quiere, entonces vea, a ver, demuestre su poder. A ver, y entonces, y algunos tal vez se han pegado esos pasajes de la Biblia, donde por lo menos el caso de Elías, que Dios le demostró al pueblo que él es Dios. Entonces, algunos toman esto como tan personal y dicen, no, entonces Dios, a ver, si Él quiere que creamos en Él, porque es que a Él le conviene. Claro, claro, a Él le conviene que yo le crea. Es que a Dios le conviene. ¿Cómo así que le conviene? Es a usted y a mí a los que nos conviene creerle a Él, no a Él. Dios él no tiene el peligro, déjeme y se lo digo de esta manera, Dios no tiene el peligro, dice, para el infierno. Usted y yo sí lo tenemos. Escúcheme eso, usted y yo sí lo tenemos. Entonces, esto no es ponerlo a prueba a Él para que Dios demuestre si realmente es que Él es Dios. No, Él en su misericordia ya nos ha demostrado de muchas maneras que Él es Dios. Pero yo no puedo jugar con lo que es la gracia y la bondad de Dios. Entonces, poner a prueba la paciencia de Dios, ella tiene límites. Prácticamente lo que el pueblo de Israel decía es, bueno, si Dios realmente está con nosotros, entonces que lo demuestre. Si es que Dios está con nosotros, a ver, que se haga ver que realmente Él existe y que Él es Dios. Entonces tenemos el pasaje del Éxodo, donde el pueblo, escuche esto, el pueblo estuvo casi que dispuesto a apedrear a Moisés. O sea, ellos llegaron, hermano, había tal actitud de rebeldía en el corazón de ellos, que hasta estuvieron dispuestos a apedrearlo. Y venía la pregunta, ¿está Jehová entre nosotros o no? Entonces, eso es tentar a Dios, porque desafiaron la fidelidad de Dios. Escúcheme eso, desafiaron la fidelidad de Dios. Hermano, Dios, Él es fiel. Y escuche eso, y a pesar de lo que ellos habían visto, a pesar de lo que Dios había hecho por ellos, pero hermano, cuando se vino el problema, parece que, yo creo que eso a todos nos sucede, que uno cuando vienen los problemas, nos olvidamos de las victorias pasadas, nos olvidamos de las bendiciones que hemos tenido. Y entonces, ahora se olvida de lo pasado y entonces, bueno, a ver, si es que Dios está con nosotros, que lo demuestre, tenemos sed. Y entonces tiene que calmarla, dice el Salmo 95. Se me agotó el tiempo ya. Mañana lo retomamos. Yo creo que me va a tocar mañana iniciar y de una vez empezar a leer porque sí me gustaría compartirles toda esta enseñanza. Yo siempre les digo, hermano, nosotros acá, el devocional no es para improvisar. El devocional no es para nosotros acá decir, bueno, a ver qué digo hoy, a ver con qué... No, hermano, nosotros aquí lo que se hace es predicar la palabra. Salmo 95. El verso número 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masaje en el desierto. Dice el verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Imagínate, que es que me probaron, me tentaron, me probaron
dice, y vieron mis obras. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice, 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Se agradó Dios de que el pueblo lo probara? Escuche eso, se agradó Dios. Estaba complacido Dios. Dice, no, 40 años estuve disgustado con la nación. Ellos quisieron probar, quisieron llevar a Dios al límite, decía. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Se disgustó. Y como consecuencia, dice el verso número 11, dice, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo.